Bienvenidos a su canal Tradidi Quode da Chepi. He transmitido lo que he recibido. Gracias por escuchar y no olvide darle like por favor para que esta plataforma recomiende el video a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcangeli, defende-nos in praelio, contra nequitem en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrud. Amén. Cor Jesus sacraticium, miserere nobis. Cor Jesus sacraticium, miserere nobis. Cor Jesus sacraticium, miserere nobis. El tema para este día: el único futuro posible para la Iglesia es la tradición. Es una entrevista que comparto con ustedes del padre Bussi de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío, en la que recalcó de manera muy interesante la actualidad de los puntos de doctrina defendidos siempre por el venerable Monseñor Marcel Lefebvre de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Comenzamos. Bien, durante algunos años militó en las filas de Alianza Católica. Más tarde, en el año 1972, conoció a Monseñor Lefebvre e ingresó en el seminario de Écon, Francia. En esta entrevista en exclusiva, el sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X habla, entre otros puntos, de la reconciliación doctrinal con el Vaticano. ¿Qué separa todavía la Fraternidad de San Pío X de la Iglesia Católica en Roma? Bien, conviene precisar que no hay nada que separe la Fraternidad de San Pío X de la Iglesia Católica. Estamos unidos a ella y nunca nos separamos, a pesar de los desacuerdos con las autoridades eclesiásticas. Ahora bien, esos desacuerdos no tuvieron su origen en nosotros. Monseñor Lefebvre siempre decía que lo condenaban por aquello por lo que antes lo elogiaban los papas, en particular Pío X. Es Roma la que ha cambiado y se ha alejado con el Concilio Vaticano II de la tradición secular de la Iglesia. Se podría resumir afirmando que lo que nos separa de Roma son problemas doctrinales graves y fundamentales. Un párroco católico me dijo en una ocasión: muchos hablan de cisma, pero no tienen el nivel teológico de un Marcel Lefebvre. ¿Es cierto? Bien, hay muchos que critican o condenan a la Fraternidad de San Pío X sin conocerla y sin entender los graves motivos que la colocaron en una posición de hostilidad con respecto a las autoridades eclesiásticas. Hoy en día, muchos, tanto sacerdotes como laicos, empiezan a preguntarse qué está pasando en la Iglesia y se están dando cuenta de que aquellos a los que durante muchos años se les ha colgado el San Benito de cismáticos
son tal vez los que se han mantenido más fieles a la Iglesia Católica y, paradójicamente, más fieles al papado. Monseñor Lefebvre quiso que en nuestros seminarios se estudiase la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y otros textos clásicos de teología. No le quepa duda de que para nosotros ha supuesto una gran gracia de Dios adquirir una formación tan profunda y tan sólida. ¿Qué opinión tienen del Papa Francisco? Para nosotros, para la fraternidad sacerdotal de San Pío X, el Papa Francisco no es ni mejor ni peor que otros papas conciliares y posconciliares. Trabaja en la misma obra que inició Juan XXIII, la autodemolición de la Iglesia Católica, con vistas a construir otra que se ajuste al espíritu liberal del mundo. Le digo más, el pontífice actual no es tan responsable como lo fue Pablo VI, que hizo el concilio, lo terminó y llevó a cabo todas las reformas. Pues bien, en todo eso está la raíz de la gravísima crisis a la que asistimos en la Iglesia. Es indudable que los gestos y las palabras del Papa Francisco parecen más graves que los de sus predecesores, pero no lo son. Actualmente, el efecto mediático tiene más resonancia que antes. En sustancia, sin embargo, los actos de Pablo VI fueron mucho más graves que los del Papa Francisco. Pero parece que el Papa Bergoglio ha dado algunos dados positivos con relación a ustedes, la fraternidad de San Pío X. Bueno, desde luego no ha dado ningún paso hacia el acercamiento con nosotros. Con todo, nos considera una realidad de las periferias y nos beneficiamos, por tanto, de su benevolencia. Cuando era cardenal en Buenos Aires, uno de nuestros sacerdotes le llevó la biografía de nuestro fundador para que la leyera. La leyó y quedó hondamente impresionado. Es posible que ello haya contribuido a su actitud benévola hacia nosotros. Ahora bien, muchos se preguntan por qué no ha sido tan benévolo con los franciscanos de la Inmaculada, que estaban abrazando resueltamente la tradición católica. Al contrario, en este caso, faltando a la misericordia, los ha tratado con extrema dureza y severidad. Muchos los consideran a ustedes extremistas de la fe. Tenga en cuenta que la fe es una virtud teologal, y una virtud teologal puede aumentar hasta el infinito, porque tiene por objeto al propio Dios. No hay, por tanto, límites para la fe. En este sentido, ser extremista sería una virtud. Teniendo esto presente, le puedo citar las palabras de nuestro Señor cuando dijo, por ejemplo, quien no está conmigo, está contra mí. O lo que dijo San Pedro de que no hay otro nombre que nos pueda salvar que el de Jesucristo. Dígame, ¿usted si le parecen palabras extremistas? Y si tenemos también en cuenta a los mártires, que prefirieron morir antes que traicionar la fe, ¿cómo los juzgaremos? ¿Los calificaremos de extremistas? Yo diría que se está perdiendo el sentido de la fe. ¿Qué opinión le merece el debate doctrinal en torno a Amoris Laetitia? Al hacerme esta pregunta me obliga a repetirme. Si por un lado han sido dignas de elogio las numerosas iniciativas
para corregir dicho documento y defender la familia cristiana indisoluble y sacralizada por un sacramento, el verdadero problema viene de más atrás. ¿Sabe usted dónde hunde sus raíces, Amoris Laetitia? Las encontramos en un documento del Concilio Gaudium et Spes. Así pues, como le decía, la horrorosa crisis que atraviesa la Iglesia se remonta al Concilio Vaticano II, que se podría decir que es su ADN. Si en lugar de Gaudium et Spes se hubiera publicado la encíclica de San Pío X, Casti Connubii, ¿cree que tendríamos ahora la catastrófica Amoris Laetitia? A mí me parece que no. ¿Y qué me dice de la rehabilitación de Lutero? ¿Qué quiere que le diga? Rehabilitar al mayor heresiarca de todos los tiempos, a quien volvió laica toda la religión cristiana, a quien hizo perder pueblos enteros a la Iglesia. Es un suicidio doctrinal y una falsedad histórica. La rehabilitación de Lutero es parte de la utopía ecuménica de los últimos 60 años. Utopía que lleva a los católicos a una apostasía que ya no es silenciosa sino ensordecedora. Aconsejo leer un libro que se acaba de publicar sobre el tema Veru volto di Lutero, el verdadero rostro de Lutero, escrito por un sacerdote de nuestra congregación que enseña eclesiología en el seminario de Ecón. Al leerlo, se comprende lo absurdo de esta pretendida rehabilitación. ¿Ve posible una futura reconciliación doctrinal con el Vaticano? No soy profeta. Esperamos que se consiga. Más que nada por el bien de tantas almas que corren el riesgo de perderse por la eternidad. Pero, si me lo permite, me gustaría decirle lo que podemos hacer actualmente para contribuir al triunfo de la tradición de la Iglesia. Nosotros mismos, todo católico, los obispos, sacerdotes y fieles, debemos volver a la tradición católica de siempre. Y nadie debe temer que vaya a sentir que actúa contra la autoridad de la Iglesia. Porque en realidad no es oponerse a ella. Todo lo contrario. Es la manera más eficaz de ayudar a entender que hay que volver a la tradición. Porque la Santa Iglesia no tiene otro futuro. Ahora veamos una reflexión de David Pagliarani, superior general de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío, en el año 2020, en la cual compartió el tema de ¿la fraternidad es totalmente inmune? Veamos. Es un peligro real para nosotros, después de 60 años de crecimiento, creer que, dado que la fraternidad de San Pío X ha quedado ahora bien establecida, la tradición se puede guardar más fácilmente y se puede preservar con más comodidad. Y que la vida cristiana hoy es más fácil y menos exigente. Nada más lejos de la verdad. La exigencia de una vida espiritual, de una vida interior, de una vida de unión con Cristo, exige una lucha diaria, una lucha generosa contra la seductora tentación de comprometernos con el mundo. La noción de sacrificio es una noción profundamente cristiana y profundamente católica. Nos recordaba el arzobispo Lefebvre en su sermón de 1979. Nuestra vida
no puede prescindir del sacrificio, ya que nuestro Señor Jesucristo, el propio Dios, ha querido asumir un cuerpo como el nuestro y decirnos: sígueme, toma tu cruz y sígueme si quieres ser salvo. Constituye también un peligro. Después de casi 60 años de lucha, dejarse conquistar por ese cansancio y desánimo que han llevado a las almas a perder paulatinamente el sentido de la vida cristiana y a no ver las razones profundas que habían motivado sus esfuerzos, que siguen siendo necesarios. Por tanto, es fundamental que esta vida verdaderamente cristiana siga siendo nuestro objetivo constante y que hagamos cada día todo lo que esté a nuestro alcance, con la ayuda de la gracia, para hacer posible esta vida de caridad con nuestro Señor, que le permita a nuestro Salvador conquistar nuestra alma y eliminar todos los obstáculos que impiden el establecimiento de su reino en nosotros. El combate espiritual diario, apoyado por la esperanza cristiana, es esencial si queremos ser verdaderamente fieles a Cristo. Entonces vivirá realmente en nosotros y seremos para Él como una humanidad de añadidura en la que podrá tributar libremente a su Padre el honor y la gloria que le son debidos. Mientras este ideal de vida espiritual siga siendo profundamente el nuestro, quedará asegurada. Ahora veamos nuestra fidelidad a los combates de la tradición. Si no le damos a nuestro combate esta dimensión profunda, corremos el riesgo de llevar una lucha puramente abstracta. Nuestras batallas doctrinales serán solo contiendas cerebrales, especulativas y desencarnadas. Las ideas se enfrentarán a las ideas, sin que nuestra vida moral quede iluminada por la claridad de nuestra fe. Nuestro combate por la misa se volverá en algo estético. Defenderemos la liturgia tradicional por la sencilla razón de que es más hermosa y más recogida. Eso es verdad, pero no es la razón por la que defenderemos, sino más profundamente porque es el medio por excelencia para dar a conocer a los hombres el amor de nuestro Señor en el altar. El medio por excelencia de entrar de lleno en el mismo amor y en el mismo sacrificio, a través de la adoración y el don de uno mismo. Este es el motivo último del combate por la misa. Y este es el verdadero significado de la palabra tradición. Mientras el ideal de la vida espiritual siga siendo profundamente nuestro, y mientras día a día permitamos que la gracia del Salvador nos vaya transformando a la semejanza de Jesucristo, nuestra fidelidad a los combates de la tradición quedará asegurada y vivida. Es este ideal encarnado en una vida verdaderamente animada por este espíritu, el que garantizará a los miembros y fieles de la fraternidad la fuerza y la vitalidad necesarias para su constancia en el servicio de Cristo Rey. ¿Cómo prepararse para la victoria final? ¿Cuánto tiempo durará esta crisis en la Iglesia? Más importante aún, ¿por qué Dios permite que siga durando todavía? ¿Qué espera de nosotros? Hemos dicho todo sobre la nocividad de la nueva misa. Lo hemos dicho todo sobre los errores de la libertad religiosa, el ecumenismo, etc. ¿Qué queda por decir? ¿Qué falta para que la tradición vuelva a ser puesta en su lugar de honor en la Iglesia? No hay nada que decir. Especulativamente,
aunque es evidente que hemos de seguir sin callar predicando la verdad y renunciando a los errores del Concilio Vaticano II. Pero, por otro lado, queda algo que dar. Concretamente, esta es la batalla fundamental. Esta situación, con sus dificultades, exige de cada uno de nosotros un esfuerzo por ofrecer a nuestro Señor algo más íntimo y más radical de lo que ya hemos podido dar. Se trata del don incondicional de nosotros mismos. Esto es precisamente lo que nos pide nuestro Señor, y para conseguirlo permite que esta crisis continúe. En su bondad, todavía nos concede tiempo, no para cansarnos, no para aburguesarnos, sino para que nos demos más generosamente. Dios aprovecha este tiempo para que podamos entregarnos más a su providencia y a su amor, y a la salvación de las almas. Después de todo, como esta batalla es la suya, en sus manos está la hora de la victoria. En cuanto a nosotros, la fraternidad de San Pío X, seamos fieles mientras le plazca probarnos. La crisis es necesaria para provocar entre los amigos de nuestro Señor una reacción más virtuosa y más heroica contra los ataques de sus enemigos, para despertar las almas, que la prueba hará más generosas, más entregadas y más dóciles a las conquistas de su gracia. En resumen, más santas. Entonces, surgirá muy viva la llama que queremos transmitir, a su vez a quienes continuarán mañana este combate que es el suyo. Les animo a esta generosidad a la que, a través de la Santa Misa, la recepción ferviente de los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía, mediante el espíritu de sacrificio, mediante la oración, es como el conocimiento y el amor del Verbo encarnado crecen en nuestras almas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos sostiene en nuestro combate espiritual y nos transforma a su imagen. Que nuestras almas se van haciendo una con Él, y que cuando todo haya sido devuelto a Él, podamos decir como San Pablo: he renunciado a todas las cosas, considerándolas basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él con la justicia que proviene de la fe en Cristo Jesús, para conocerlo a Él y la virtud de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, configurado con su muerte. Estas pocas palabras de San Pablo resumen bien todo lo más valioso que nos legó el venerable Monseñor Marcel Lefebvre. El espíritu profundo e inmutable del sacerdocio católico y del espíritu cristiano, vinculado esencialmente a la gran oración de nuestro Señor, que expresa eternamente su sacrificio de la cruz.